Bueno, hermanos, vamos a continuar con la escuela dominical, pero antes vamos a entregar una vez más este tiempo en oración. Padre, te damos las gracias una vez más por tu infinita misericordia. Te rogamos en este tiempo, Señor, nos permitas tener un corazón dispuesto, un corazón, Señor, enseñable, que podamos nosotros comprender lo que tú nos quieres enseñar por medio de las enseñanzas que nos das hoy. Te rogamos que esa semilla dé fruto en nuestras vidas, que podamos serte útiles, Dios, que esa palabra la podamos aplicar en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, Señor, y en todo momento, que sea para la gloria de tu nombre, Señor. Continúa dándole sabiduría a nuestro pastor, para que nos enseñe de manera diligente, Señor, de una manera sabia, todo para honrarte a ti, Señor, que no sean enseñanzas de hombres, sino la que viene de tu Espíritu Santo. Para la gloria de tu nombre, Señor, amén y amén. Hermanos, vamos a entonar el himno 210 en la cruz. Amén, hermanos. Entonces quedamos con el pastor en la escuela dominical y los niños también pueden pasar a su clase.
Bueno, hermanos, antes de iniciar quiero decirles algo. El día del Señor debemos prepararlo desde el día anterior. Eso significa que debemos dormir bien, porque o si no pasa lo que esta mañana estaba mirando, que me duermen en el culto. Entonces escoja otro día para ver películas, o si quiere vea películas el sábado en la tarde, allá con palomitas de maíz, pero acuéstese temprano, hermano, porque o si no, entonces pasa lo que les pasa a muchos. Durante el culto se duermen. Recuerde que el culto es el culto de adoración. Significa que todo el culto estamos ¿qué? Adorando al Señor, inclusive cuando estamos recibiendo la palabra. Si usted recibe la palabra dormido, bueno, no la recibe, ¿está adorando a Dios? No adora a Dios, no está honrándolo, está deshonrándolo. Imagínese usted contándome su historia, su situación y ¿usted se sentiría irrespetado? Claro que sí. Entonces, por eso les digo, el día del Señor lo comenzamos a guardar ¿desde cuándo? Desde el sábado en la noche, acostándonos a la hora que es, ¿cierto? Alistando las cosas, la Biblia, el himnario, el cuaderno, la ofrenda, todo lo tenemos que alistar desde el día anterior. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿De acuerdo o desacuerdo? Entonces, para que por favor el próximo sábado usted organice todas sus cosas y se acueste temprano. ¿Listos? Espero que no vuelva a pasar. Es más entendible cuando tengamos oración en las noches. Ahora, entendible no significa que puede llegar a dormir. No, porque yo lo entiendo que en la noche y todo el día trabajando, quizás es un poco más entendible. Pero pues igual aún así, pues lo mejor es, si se está durmiendo, digamos esta semana que tenemos semana de oración, si se está durmiendo lo mejor es que se pare un momentico y ya con eso le pasa el sueño, se echa agüita y vuelve otra vez. Pero en el día del Señor no puede pasar eso, porque se supone que venimos de dormir bien. Entonces, bueno, si sufren de insomnio, pidan oración. Vamos a orar para que usted pueda dormir en la noche, para que no duerma en el día en el culto. Bueno, ahora sí, entonces retomamos nuestro tema. Quisiera volver otra vez a leer Éxodo 20. Hoy voy a terminar, espero terminar. Y ya mis hermanos continúan con el tercer mandamiento. A partir de hoy en 20 días, comienzan ellos otra vez, porque hoy de noche tenemos el retiro, y de hoy en 15 también hay retiro de hombres y retiro de mujeres. Entonces, para que por favor se programen desde ahora para esos retiros. Éxodo 20 dice el versículo 4 al 6: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito ¿qué? La maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen. Y el versículo 6 es donde estamos y donde vamos a terminar. Y hago misericordia a millares, ¿a quiénes? A los que me aman y a los que guardan mis mandamientos. Ya miramos a los que me aman, estamos viendo a los que guardan mis mandamientos. Hace 8 días estuvimos hablando de guardar los mandamientos. Todos comienzan el obedecer, ¿cierto? El guardar los mandamientos comienzan con un interés
¿Un interés por qué? ¿Un interés por qué? No. ¿Un interés por la palabra? ¿Sí vinieron hace 8 días? Sí. ¿Sí recuerdan? ¿No tienen sus apuntes? El guardar la palabra, el obedecer los mandamientos comienza con un interés. ¿Un interés por qué? Por la palabra. ¿Recuerdan que lo veíamos? ¿Cierto? Este interés nos lo muestra allí la Escritura. Por ejemplo, leíamos el Salmo 119, donde habla de amar, ¿cierto? ¿Cuánto amo yo? Tu palabra, tus mandamientos. Medito de día y de noche en ellos, ¿cierto? Entonces todo comienza por ese interés, ¿cierto? Este interés nos llevará a guardar la palabra. Ya vimos la palabra guardar, significa vigilar, ¿cierto? Atesorar, tener mucho cuidado, guardarla cuidadosamente. Y damos unos ejemplos de cómo la palabra guardar se usa en otros contextos, precisamente. Que significa poner mucha atención, ¿cierto? Significa una connotación de continuar haciendo algo. También hace referencia a hacer algo con un propósito, ¿sí? Todos estos significados nos ayudan a entender qué significa guardar. Finalmente, aunque la palabra guardar no dice solamente obedecer, sino que la palabra que se usa es guardar, también hay otra implicación allí y es el creer. Y esa es la última parte que vamos a mirar. El interés que tenemos por la Escritura nos lleva no solamente a conocer la palabra, a guardarla, a atesorarla, ¿cierto? A ponerle mucho cuidado, sino que además creerla. Hablamos de ese interés y eso también nos lleva a creer. No es posible, escúcheme bien, no es posible para una persona obedecer si primero no ha creído. No es posible obedecer si primero ¿qué? No ha creído, no hemos creído en la palabra. En otras palabras, la obediencia brota o emana de la fe. La obediencia brota o emana ¿de qué? De la fe. Para que lo entendamos, vamos a poner un ejemplo. Bueno, vamos a poner varios ejemplos, pero quisiera que lo hiciéramos a través de un contraste. En el mundo, allá afuera, predominan las filosofías, las ideologías, ¿cierto? Esa lógica humana, eso que el hombre piensa. Las personas están gobernadas por lo que piensan en sus mentes, lo que tienen en sus mentes, ¿sí? Estas formas o estas maneras de pensar es lo que gobierna. La manera de pensar de una persona es lo que lo lleva al estilo de vida, ¿sí? La manera en que una persona piensa, eso lo lleva a un estilo de vida. ¿A quién están mirando? Pensé que algo estaban haciendo. Entonces, de acuerdo a la filosofía de la filosofía o la manera de pensar de una persona, así mismo vive. ¿Cómo vive una persona que piensa que para ser feliz hay que tener mucho dinero? ¿Cómo vive? Trabajando, ¿cierto? Pensando en negocios. Todo tiene que ver con ¿qué? Con dinero, porque eso es lo que está en su mente y en su corazón, y su estilo de vida es ese. ¿Sí? Cuando una persona, por ejemplo, poniendo otro ejemplo, está gobernada por esa filosofía hedonista, esa filosofía dice que la vida hay que disfrutarla, ¿cómo vive? Pues sacando provecho a cada momento, ¿cierto? Disfrutando.
Y hay muchas maneras, ¿no? Entonces me voy a pasear o sea, todo el tiempo anda pensando en disfrutar la vida. Cada momento, cada oportunidad que se le presente va a disfrutarlo. O rumbeando, o tomando, o disfrutando con la familia, con los amigos, o sea, porque ese es su pensamiento, eso es lo que gobierna su mente. La persona que, vuelvo le digo, yo por ejemplo conocí a un señor que él toda la vida desde joven trabajó y ya tenía como cuatro casas y ya estaba prácticamente para salir pensionado, pero él seguía trabajando y salió pensionado y siguió trabajando. O sea, toda su vida trabajando y construya casas y arriende apartamentos. ¿Por qué vivía de esa manera? Porque eso es lo que lo gobierna en su mente. Esa es su manera de ver el mundo, la manera de ver la vida. Nosotros vivimos entonces de acuerdo a lo que pensamos, de acuerdo a las ideas o los pensamientos que hay allá. Cuando nosotros mostramos un interés por la palabra, y es lo que debemos llegar a hacer, cuando logramos amar la palabra, desearla más que el oro y la plata, como el salmista, eso nos lleva a meditar en la palabra, a meditar día y noche en ella, ese interés, nuestra mente y nuestro corazón comienzan a ser gobernados ¿por qué? Por la palabra. De manera que ahora la palabra es la verdad en nuestras vidas. La palabra es el lente con el cual miramos el mundo, nos miramos a nosotros mismos y es la manera en que nos lleva entonces a vivir conforme a ¿qué? A la palabra. El salmista, como los textos que leímos hace 8 días, usted se da cuenta que él no pone en duda la palabra. La palabra es su principio rector. La palabra es su ley. Es la ley que lo gobierna y entonces vive de esa manera porque cree la palabra. Porque cree que ella es la verdad. Nosotros consideramos que la palabra es la verdad. Nosotros consideramos que la filosofía correcta, que la manera de pensar correcta es la manera de pensar ¿de quién? Del Señor. El Señor es quien tiene la razón en medio de toda esta cantidad de ideas y filosofías e ideologías. ¿Quién tiene la razón? Pues el Señor tiene la razón. El que se expone a la palabra, el que le dedica tiempo a la palabra, pues comienza a ser gobernado por la Escritura y toma la palabra como la verdad absoluta. Y esto es importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Nosotros con los jóvenes estamos hablando del tema de la cosmovisión, esta tarde tenemos reunión. Y precisamente les mostraba esto. En medio de tantas cosas que la gente dice allá afuera, de tantas filosofías e ideas, ¿qué camino cogemos? En medio de tantas religiones, en medio de tantas filosofías, en medio de tantas ideologías, ¿quién tiene la razón? Bueno, nosotros sabemos que el único que tiene la razón es el Señor. Él nos hizo, Él nos dice, nosotros consideramos la palabra del Señor como la verdad y debemos entonces verla, conocerla, meditar en ella y creerla. Proverbios 23:7, la primera parte de este texto, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El contexto le está diciendo que tenga cuidado de comer con un hombre impío, algo así más o menos que dice. Pero el punto de lo que quiero extraer de allí es que el proverbista está diciendo que así como piensa el hombre en su corazón, así es. Que somos lo que hay dentro de nosotros, lo que hay en nuestro corazón.
Por eso es que la Escritura dice, de toda cosa guardada, ¿guarda qué? ¿De qué llenas tu corazón? ¿De qué llenamos nuestras mentes? De lo que llenemos, eso somos. ¿Qué queremos ser? Cuando nosotros inundamos nuestras mentes y nuestro corazón de la Escritura, será mucho más fácil para nosotros obedecerla. ¿Por qué? Porque la vamos a creer, porque es verdad en nosotros. Es verdad y entonces será mucho más fácil obedecerla. Quiero poner algunos ejemplos prácticos. Aquí yo no he enseñado un tema, bueno, a los más antiguos sí, los más nuevos no les he enseñado este tema, pero les voy a poner este ejemplo. Bíblicamente, ¿cómo se consigue esposo o esposa? Entonces tenemos dos caminos. El camino que nos muestra el mundo y el camino que nos muestra Dios. Usted ya sabe cuál es el camino que muestra el mundo, ¿no? Para conseguir esposa o esposo, ¿qué dice el mundo? Mijito, pruebe de todo. ¿Cierto? Mijita, mire, lo único que le digo es, cuídese. Ese es el camino del mundo. El camino de Dios, vuelvo a digo, por tiempo no lo puedo enseñar porque no es el tema, pero quiero ponerlo como ejemplo. El camino de Dios es, no existe el noviazgo. No existe el noviazgo en la Biblia. Por ninguna parte. No hay un solo texto que apoye el noviazgo. Entonces, ¿cómo se casan dos personas? Dos jóvenes. Sencillo. Primero, ore. ¿Quién debe orar? Los padres del chico, los padres de la chica, el chico y la chica. Pero pastor, ¿y quién es el chico? Tranquilo, usted preocúpese por orar. Usted todavía no piensa en el chico o en la chica, usted ore usted y dígale a sus papás, ayúdenme a orar. Papá, ya me está pasando como el tiempo. O más bien el papá le dice, mijito, ya como que ya se le está llegando la hora. Ahora, lógicamente eso uno lo tiene que, como padre uno tiene que hacerlo desde tiempo atrás. Entonces la manera es, bueno, primero orar. Segundo, el joven le dice, papá, la hermanita fulana de tal me gusta. ¿Se lo tiene que contar a quién? A sus padres. No a la hermanita, a los padres. ¿Por qué a los padres? Porque ellos son los que nos gobiernan, o ellos son los que gobiernan al joven o a la jovencita. Ellos tienen que contárselo a esos jóvenes, a sus padres comienzan a orar por la chica, finalmente van y hablan con los papás de la chica y se llega a un acuerdo, un compromiso, que eso es lo que muestra la Escritura, no un noviazgo, un compromiso. ¿Sí? Lógicamente estoy resumiendo porque esto debe durar más tiempo, ¿no? Eso hay que hablarlo, hay que charlarlo, hay que orarlo y hay que esperar. Yo sé que la inquietud siempre es, pero ¿y si no me gusta? No, tranquilo que le tiene que gustar. Si su papá no lo va a casar o la va a casar con alguien bien feo o bien fea, no. Ahora, pues si usted no es tan bonito, pues no exija mucho. Lo importante es la personalidad. No, mentiras, no, o sea, ahora, no es voy a conocerlo, voy a conocerla. No, el único requisito, yo le he dicho a los jóvenes, el único requisito para casarse con alguien, solo hay un requisito bíblico. Si usted es creyente, el único requisito es que el otro también sea creyente. Ese es el único requisito bíblico. No hay más. Que si es bonito, que si tiene plata, que si no. Esas son cosas secundarias. Y bueno, no voy a ahondar en eso porque no tenemos tiempo. Finalmente, las familias oran, los chicos oran y finalmente las cosas se dan, entonces llega el matrimonio. No hubo noviazgo,
no hubo nada de picos y abrazos, solamente hasta que se casan. Por eso dice, puede besar a la novia, ahora sí es su esposa. Antes de eso no hay nada de eso. Entonces está el camino de Dios y está el camino del mundo. Como yo le digo a los jóvenes, ¿en cuál de estos dos caminos va a sufrir menos o no va a sufrir más bien? Aunque parece, uy, ¿cómo así? Eso suena tan retrógrada. Bueno, eso es lo que la Biblia enseña. Ese es el camino del Señor, eso es lo que la Escritura enseña. Puede leer 1 Corintios 7, puede leer, bueno, muchos otros textos, ahorita por tiempo no, pero ese es el camino. En la manera en que Dios hace las cosas, son las maneras sabias y correctas de Dios. Hay que creer y confiar. Pero si yo no creo que es el camino adecuado, pues yo voy a desobedecer. ¿Qué voy a hacer yo? Uy, no, yo no me voy a esperar a que... No, yo me voy a conseguir mi novio, yo me voy a conseguir mi novia. ¿Así me va a entender? ¿Por qué desobedezco? Porque no creo que el camino que Dios me muestra es el mejor camino. Entonces, para poder obedecer, primero tengo que creer. Y para creer, pues tengo que primero que interesarme por cuáles son los caminos del Señor. Tengo que interesarme por la palabra, dejarme enseñar. Y si yo me dejo enseñar, y si yo tengo el corazón del salmista, que ama la Escritura, que se deleita en la Escritura, o tocar a otra persona que no va a ser mi esposo o mi esposa, voy a llegar al matrimonio puro, mis labios, mi corazón va a llegar virgen, mis labios van a llegar vírgenes, mi cuerpo va a llegar virgen, voy a llegar para poderle entregar a un hombre, si es una chica o una mujer, entregarle toda mi vida. Me voy a librar de adulterios, porque un hombre o una chica, cuando llegan puros al matrimonio, que no han tenido ningún tipo de relación, muy seguramente porque no van a tener ese deseo pecaminoso de haber probado antes tantas cosas, pues va a llegar al matrimonio y va a ser mucho más fácil serle fiel a su esposa. Mientras que aquellos que han pasado por tantas manos, o aquellas que han pasado por tantas manos, pues va a ser mucho más complicado, ¿sí? Y bueno, y muchos otros beneficios que hay por hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces, ¿sí lo ve? Para poderlo obedecer, tengo que primero interesarme por la Escritura, interesarme por los caminos de Dios, dejarme enseñar por Dios como mi maestro, dejarme convencer por la Escritura, y una vez convencido, voy a creer y voy a decir, entonces va a ser más fácil obedecer a Dios. ¿Claro o no claro? Otro ejemplo. Cuando yo medito en la palabra, cuando yo me deleito en la palabra, cuando yo veo a través de la palabra que los creyentes deben ser generosos. ¿Por qué no soy generoso? Porque no he visto a través de la palabra eso, porque no lo he entendido, porque no lo he profundizado. Pero si yo leo la Escritura, yo me deleito en la Escritura y yo comienzo a ver el carácter de Dios, un Dios generoso, un Dios amplio, y yo comienzo a ver cómo los creyentes de toda la Escritura comienzan y muestran esa amplitud, esa generosidad, entonces para mí va a ser mucho más fácil dar. ¿Por qué? Porque creo, porque tengo convicción, porque sé que ese es el camino que el Señor me ha enseñado. Amén. No los vi tan convencidos. Tienen que leer más la Escritura en ese sentido. Otra cosa, cuando, otro ejemplo, el día del Señor. Cuando yo soy convencido por la Escritura de que el domingo es el día del Señor, y yo veo el día del Señor desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y yo veo que es un día hermoso, y yo veo que es un día precioso, y yo veo que es un reposo en el Señor, y yo veo que es maravilloso, y yo comienzo a entenderlo.
para mí va a ser mucho más fácil guardar el día del Señor. Cuando no lo entiendo, cuando no hallo el beneficio, entonces vengo al domingo, ¿pero por qué? Porque toca. Porque toca. Porque es que si no me echan de la membresía. O sea, lo hago por una obligación, no hay un deleite. Mire que todas estas cosas nos llevan al mismo punto. Debe finalmente la palabra, el obedecer debe finalmente ser un deleite. Pero todo comienza ¿cuándo? Cuando mostramos interés por la Escritura. Un último ejemplo. Las mujeres deben estar sujetas a sus esposos. Porque para algunas no es un deleite. Porque no lo han entendido, porque no lo han estudiado, porque no han sido convencidas. Cuando la Escritura las convenza, mis hermanas, ustedes se van a dar cuenta de que ese es el diseño de Dios. Dios hizo primero al hombre y luego a la mujer. Ahora, ¿es más importante el hombre que la mujer? No, eso no es lo que dice la Biblia. Pero es el diseño que Dios estableció. Y cuando una mujer se ocupa en leer y profundizar y encuentra lo maravilloso que es Dios y lo sabio que es Dios en este diseño, entonces a una mujer va a ser mucho más sencillo obedecer a su esposo, sujetarse a su esposo. Porque la mujer va a entender que es ayuda idónea, que la cabeza es el esposo. Y no lo va a ver con una carga, no lo va a decir, no, pero Dios es injusto, pero ¿cómo así? No. Entonces, sí me hago entender ahora sí de por qué antes de obedecer va la fe, va la convicción en el corazón. Es importante entonces que entendamos en todos estos casos que el obedecer termina siendo algo sencillo. ¿Por qué hay veces obedecer es tan complicado? El problema no está en la palabra. El problema no es que Dios se equivocó. El problema no es que Dios nos pone cargas. El problema somos nosotros, que no hemos entendido, que no tenemos convicción, que no creemos. Cuando creemos a la palabra, cuando somos convencidos, hermanos, el camino del Señor se vuelve un deleite para nosotros. Dice Isaías 26, 3 al 4. Isaías capítulo 26, versículo 3 al 4. Tú guardarás en completa paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué viene cuando usted persevera en la palabra de Dios? Viene paz. Viene tranquilidad, reposo. ¿Por qué? Porque el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en el Señor persevera. Porque en ti ¿a qué? Confía. El que lee la palabra, el que medita en ella, termina confiando y hay un resultado, hay paz, hay tranquilidad. Verso 4, confiad en Jehová. La exhortación es, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hermano, aunque usted quizás no lo entienda todavía, hermana, aunque usted quizás no lo entienda todavía, todos los mandamientos del Señor, todos son para bien de nosotros. Todos son para nuestra paz, para nuestra tranquilidad. ¿Quiénes somos los que nos complicamos la vida? El joven se complica la vida buscando novia. La jovencita se complica la vida encarretándose con un chico. Nosotros somos los que nos hacemos la vida imposible. Porque nosotros nos metemos en lo que no tenemos que meternos o hacemos las cosas no como Dios dice, sino como nosotros queremos hacer las cosas. ¿Y el problema para quién es? ¿El problema para quién es? Para nosotros mismos.
Señor. Eso pasa como cuando uno como que quiere poner unos puntos que uno cree que son los que deberían de ser y no acepta que la palabra es la que tiene la razón, la verdad. Entonces decimos, no, el domingo no es todo el domingo, no nos parece. Entonces en nuestra mente, como venía eso arraigado, por ejemplo, de los novios también. Como el mundo nos mostró que había un noviazgo que tocaba así, ya sacando de nuestro pensamiento es difícil. Entonces, la palabra es la que nos convence de que es así. Amén. Amén. Realmente el asunto es, somos sabios en nuestra propia, pero ¿quién es verdaderamente sabio? El Señor. Entonces por eso debemos ir a Él, debemos ir como María, que se puso a los pies del Señor. Y ella estaba ahí encantada escuchando la palabra del Señor, ella estaba feliz allá. El Señor enseñando, y ella ahí a los pies. Así debemos ser nosotros, humildes, dejarnos enseñar. Pastor, es que usted dice que es que mi hija no puede tener novios, pastor, pero es que a mí eso no me parece, me suena como la época de mi abuelita. Hermano, no soy yo. Vaya, estúdielo, vaya, medítelo, vaya, profundícelo y usted después se va a convencer. Aquí yo recuerdo que la primera vez que enseñé ese tema, una hermanita por ahí, no digo quién, porque está aquí. Pero esa hermanita dijo, uy, no, pastor, eso a mí no me parece. Mire, yo con mi esposo, nosotros nos enamoramos y nos casamos. Y nos ha ido bien. Hermana, eso se llama pragmatismo. ¿Qué significa? Que el hecho que a usted le haya funcionado no significa que sea el camino correcto. El camino correcto es el que yo le digo, no, el camino correcto es el que dice la palabra del Señor. Y bueno, gracias al Señor, esa hermanita finalmente la palabra la convenció y se dio cuenta de que era el camino. Ese es el camino, eso es, y hay que obedecerlo para el bien de nosotros mismos. Santiago 2:18. Santiago, ustedes saben que Santiago relaciona la fe y la obediencia. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En esto fallamos mucho, porque nosotros decimos creer y decimos creer la palabra del Señor. Pero ¿por qué no obedecemos? Santiago nos dice, porque no tenemos fe. Nos hace falta ¿qué? Creerle a Dios, creer lo que Dios dice, de verdad entender y ser convictos por la escritura del camino del Señor, de lo que es aprobado por Dios. Nuestra fe, escúchame bien, no es una fe ciega, porque Dios nos ha revelado su voluntad. Dios nos revela, porque Él nos revela que Él es sabio, y Él en su sabiduría y su poder nos revela su voluntad, de manera que nuestra confianza debe basarse en lo que Él ha revelado, en lo que Él ha dicho, no en nosotros mismos. El problema es cuando yo hago las cosas a mi manera, es que yo confío más en mí que en Dios. Pero cuando yo hago las cosas a la manera de Dios es porque confío en Él, ¿cierto? Un hijo que confía en su padre, en las palabras de su padre, va a obedecer más fácil a su padre. Pero un hijo que no confía en su padre, que su padre le dice, pero no le pone cuidado, que quizás, por ejemplo, su padre le prohíbe la amistad con tal o cual persona, este hijo, como no confía en su padre, ¿qué dice? Mi papá me quiere prohibir todo. Eso es una manifestación de desconfianza. No estoy confiando en que mi papá tiene muchos años más que yo, que tiene mucho más discernimiento que yo, que tiene más experiencia que yo, y que lo que me dice es para el bien de quién. No confío en eso. ¿Por eso qué? El hijo, ¿qué hace? Desobedecer.
Por eso el hijo desobedece. Hermano César, por favor, le pasan el micrófono. Pastor, en cuanto a la fe, de pronto nosotros también fallamos porque la fe también requiere de paciencia, creo yo. Claro, Y el caso de Abraham, por ejemplo, Dios le da la promesa. ahí lo tengo más adelante, más adelante. No, o sea, yo me refiero a la paciencia que nosotros creemos, Ujú, pero queremos el resultado inmediato. sí, Y ahí es donde fallamos también, ahí tambaleamos porque no es creer que si Dios promete eso, tenemos que esperar el tiempo así es, hasta el cumplimiento. así es. Para que se- Si yo decido confiar en lo que Dios me dice, de que tengo que esperar y apoyarme en mis padres para tener esposa, ese camino es más largo, ese camino es más difícil, porque es así, pero es el camino. Hay otra manera, hágalo a su manera. Y claro, pues fácil, va a conseguir novio o novia. Pero qué va a obtener? Consecuencias. Entonces lo que dice el hermano César, en el camino y en los ejemplos que voy a poner, se necesita creer y esperar. Tengo el ejemplo de Abraham. El Señor le dijo a Abraham, ustedes saben, en Génesis 12, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Imagínense eso. Y Abraham murió y ya era una nación grande. ¿Qué debía hacer Abraham? Creer, confiar y salir. Era fácil salir de la comodidad, era fácil salir, dejar a su padre, dejar a su parentela e irse a aventurar. No era fácil. Pero debía solamente confiar en Dios. Así es, hermanos. Nosotros debemos es confiar. Y si confiamos vamos a obedecer. Si nosotros desobedecemos es porque no confiamos. Ese es el punto. Ese es el punto. Se necesitará paciencia porque Abraham salió y esperó y esperó y esperó. Y llegó el momento en que ya no esperó. ¿Y qué hizo? Le siguió la idea a su esposa, se acostó con la sierva y qué problema se le vino encima. ¿Por no qué? Por no esperar. Por no esperar, hermanos. Otra vez, los caminos del Señor el Señor nos dijo, ¿no? Es angosto el camino y la puerta es angosta. Pero es el camino que lleva ¿a dónde? A la vida eterna. Entonces, así es, hermanos, así es. O hace usted las cosas a la manera de Dios o hágalos a su manera. El problema es, y aquí he visto a muchos de ustedes, perdónenme que les diga, que se afanan y terminan haciendo las cosas a su manera. Y después, ay, pastor, ayúdeme a orar. Algunos me piden consejería. Algunos me dicen, pastor, ¿cuándo me visita? Y yo voy y los visito. Yo les doy consejería. Mire, hermano, es que la palabra del Señor dice, sí, pastor, sí, pastor. Pero ¿y qué? No pasa nada. Y después, ay, pastor, es que ayúdeme, que es que mire mi esposo, es que mire que mi hijo, hermano, hermana, ¿no le dije? Entonces, nosotros somos los que fallamos en esto. Los problemas que terminamos teniendo es por nuestra propia culpa. Porque nosotros nos creemos más sabios, porque no atendemos al consejo de Dios, porque no atendemos a lo que la palabra de Dios dice. Yo aquí he dicho muchas veces, padres, corrijan a sus hijos. Yo quisiera hay veces decirles, yo me abstengo hay veces porque yo veo, yo digo, ay Dios mío, Señor.
Yo a veces veo a sus niños chiquitos, problemas chiquitos. Pero me imagino usted con esa pasividad como padre, me imagino usted con esa falta de autoridad sobre su pequeñito o su pequeñita cuando su hijo tenga 14 o 15 años. Y usted no hizo caso a lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuándo debo corregir a mi hijo? ¿Cuando tenga 14 o 15 años? No, desde pequeño. Desde pequeño usted debe tener autoridad sobre sus hijos. Desde pequeño usted tiene que mostrarle quién es el que manda en la casa. Y sus hijos deben sujetárseles. Y si usted dice se acostó, ¿qué hace su hijo? Se acostó. Y si usted le dice se levanta ya, ¿qué hace su hijo? Se levanta ya. Y si usted le dice se baña los dientes, se baña los dientes. Si usted tiene control de su hijo hoy, que tiene 4, 5, 6 años, tranquilo, cuando tenga 15, 16 años, tranquilo, usted va a tener el control. Pero si usted no tiene control hoy, si usted no domina hoy, si usted no gobierna hoy, no piense que cuando su hijo tenga 14 o 15, lo va a poder controlar. Porque esa es lo que la Escritura enseña. Ese es el camino del Señor. Entonces, hágale caso a la psicología y espere las consecuencias. Porque la psicología le dice, no toque al niño, no le diga que no, no lo castigue. La psicología y el mundo le dicen no. La psicología le dice, listo, castíguelo, pero al menos una vez al mes. Yo hay veces le dice, yo a algunos aquí les he dicho, mire, si tiene que cogerlo todos los días durante una semana, hágalo. Uy, pastor, voy acá. No, tranquilo. No le estoy diciendo acábelo, no lo haga con mal genio, no lo haga con ira, hágalo con amor, háblele a su hijo, pero corríjalo. Usted se va a dar cuenta que después de una semana que lo cogió 2 o 3 veces, la otra semana va a funcionar como una sedita. Y no va a tener que seguirlo castigando más tiempo. Pero si yo no domino a mi hijo hoy, si yo no lo gobierno hoy, no solamente yo voy a tener dolor de cabeza, mis hijos van a sufrir. Esos son los caminos del Señor. ¿En quién debo creer? En lo que Dios me dice. Y si Dios me dice que los corrija desde pequeños, es lo que yo tengo que hacer. ¿Amén? No los noté tan convencidos. ¿Amén? Espero que lo apliquen. Pastor, eso me parece muy cruel. No, hermano, es que es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Escritura. Otro par de ejemplos rápidos. David oró al Señor. Ustedes recordarán, no lo puedo leer por tiempo, pero David oró, Señor, los de Keila han venido, nos robaron y se llevaron a nuestras mujeres y a nuestros hijos. ¿Qué hacemos? David oró y el Señor le dice, vaya y haga tal y tal cosa. ¿Qué hizo David? Creyó la palabra de Dios, obedeció la palabra de Dios y efectivamente ahí tuvo el resultado. Dice también la Escritura, otro ejemplo, que Naamán, ¿recuerda Naamán? Que era general del ejército de Siria, era un hombre leproso, era tremendo hombre, tremendo general, pero era leproso. Él vino a Eliseo y Eliseo le dijo, vaya y 7 veces zambúllase en el río Jordán. Naamán se fue enojado. Vengo a este hombre, no me atiende, no sale y me atiende. Llegué yo, Naamán, y ni siquiera me atiende porque Eliseo hasta de aposta lo haría. Vaya, dígale, ni siquiera salió a atenderlo. Pero este hombre ni me atiende y fuera de eso me dice que me sumerja 7 veces en el río Jordán. ¿Acaso en Siria no hay mejores ríos? Sus siervos humildemente le dijeron, venga, hágale caso, ¿qué quita de pronto? Y efectivamente Naamán se sumergió 7 veces y dice que su carne se volvió como la de un niño, quedó limpio de la lepra. ¿Qué tenía que hacer? Creer. Pero como no creyó, ¿qué? No quería obedecer. Ese es el punto. El Señor también le dijo a Pedro, Pedro, echa la red al lado derecho, creo que es. Y Pedro le dijo, Señor, pero es que toda la noche
Sin embargo, por tu palabra, y dice que la echó, ¿y qué? Y había abundantes peces. Todo esto, hermano, nos enseña que nosotros somos necios. No obedecemos porque nos creemos más sabios. No obedecemos porque no creemos la palabra de Dios. No hacemos las cosas a la manera de Dios porque nosotros creemos que nuestra manera es mucho mejor. Y por eso es que sufrimos. Y por eso es que lloramos. Y por eso es que lloramos por nuestro hijo, nuestra hija. Por eso es que lloramos por nuestro negocio, por lo que sea. Porque no hacemos las cosas como Dios nos dice. Porque no le creemos. Porque nos creemos más sabios y más entendidos. Entonces, concluimos que Dios nos ha dicho en el segundo mandamiento, que hay una sola manera de adorar a Dios. ¿Cuál manera? La manera en que Él nos dice. ¿Qué debemos hacer? Debemos creer y debemos obedecer. Él dice que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El Señor nos da sus mandamientos para que los obedezcamos, pero esto comienza con un interés por su palabra, un interés por su ley. Si queremos obedecerlos, debemos interesarnos por la palabra de Dios. Esto nos va a llevar a atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Y teniendo la palabra de Dios en nuestros corazones, vamos a creerla. Y creyéndola, vamos a obedecerla. Amén. ¿Ya detectaron dónde está nuestro error? ¿Por dónde debemos comenzar? Por amar la palabra, meditar en ella, dedicarle tiempo. Y así va a ser mucho más sencillo obedecerlo. Amén. Lo estamos estudiando en Proverbios, ¿no? Hijo mío, acuérdate de mis palabras, y guardares y las atesorares. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, porque, Señor, nos das claridad a través de ella, nos das entendimiento. Ahora nos damos cuenta porque nuestra necedad comienza cuando no nos interesamos por tu palabra, Señor. Cuando solamente la leemos porque nos toca. Pero, Señor, deberíamos ocupar más tiempo en ella, deberíamos meditarla, amarla, atesorarla. Y si la atesoráramos en nuestros corazones, la creeríamos. Y si la creyéramos, Señor, sería mucho más sencillo obedecerte. Señor, gracias, porque tu palabra desnuda nuestro problema, nos hace ver dónde comienza nuestro mal proceder. Padre, gracias te damos en este tiempo por tu bendita palabra. Gracias por enseñarnos y corregirnos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a dedicarle tiempo a ella. En lo que estemos fallando, Señor, en los ejemplos que poníamos quizás en el día del Señor, en el tener un esposo o una esposa, Señor, en el ser generosos o en cualquier otro error que estemos cometiendo, cualquier otro fallo que tengamos. Ayúdanos a dedicarle tiempo, Señor, a tu palabra para estudiarlo, para ser transformados, para ser cambiados en nuestra manera de pensar. Y cambiados en nuestra manera de pensar, también cambiaremos en nuestro proceder, Señor. Cambiará nuestro estilo de vida, Padre. Señor, te damos gracias a ti una vez más. Te damos a ti todo honor, toda gloria, toda honra, toda alabanza, porque tú eres el que nos da luz y nos da entendimiento. Tu Espíritu es el que nos lleva a la verdad, Señor, nos guía a la verdad. Por eso, Señor, toda la gloria sea solamente para ti, en Cristo Jesús. Amén. Amén.